Hola a todos. Gracias por otra vez estar con nosotros, tener su amabilidad de recibirnos en sus hogares o donde se encuentren en este momento para poder ver nuestro programa y cómo estamos compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Es un agrado, es un placer y estamos para servir en ello también. Quisiera dar gracias a los que están repartiendo y las que están repartiendo alimentos de parte de nuestra iglesia a otras familias. Muchas gracias por ello, son muy amables. Gracias por su tiempo y por invertir de todo lo que hacen para que se pueda llevar a cabo. Un anuncio es que con los jóvenes vamos a tener una reunión hoy domingo a las 5 de la tarde y esta va a ser vía Zoom, ¿ok? Para que estén los papás atentos y los puedan mandar al servicio de jóvenes hoy a las 5 de la tarde. Estará el hermano Sam, mi hermana Rocío y mi persona también. Si quieren algunos adultos estar con nosotros, muy bienvenidos por el momento, porque es reunión de jóvenes. Y luego a las 6 de la tarde, domingo también hoy, tendremos el servicio familiar vía telefónica para que por favor nos acompañen también. Si conoce de alguna necesidad especial, algo que tenemos que hacer o cómo podemos ayudarle a alguna persona o ustedes mismos, por favor estén en contacto con los líderes de la iglesia y con mucho gusto estaremos sirviendo en lo que podamos. El martes a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico y oración por medio de llamada telefónica. Ya ustedes saben cómo conectarse. Si hay alguien que todavía no lo sabe, por favor, mándenos un correo electrónico o un texto y se lo enviamos de inmediato. El jueves tenemos el estudio bíblico y es vía teléfono también, pero en inglés, ¿ok? Son los jueves. Por favor, si quieren que les lleguen más rápido los programas, más directos, por favor suscríbanse y si pueden nos dejan un like y también un comentario diciendo si les gusta o cómo también podemos mejorar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, son ustedes todos muy amables. Quiero decirles acerca de lo que está ocurriendo con el coronavirus. En esta semana me llegó una llamada por medio de teléfono para asistir orando, no visitando, a una persona que está sufriendo con el coronavirus en este momento. Vive muy cerca de la iglesia, pero está prohibido visitarle. No le conozco personalmente y estoy orando con esta persona y está sufriendo mucho. Este virus, esta enfermedad, esta pandemia no es un juego. Del hospital mandaron a esta persona a su casa y todos los que vivían con esta persona tuvieron que desalojar la casa. Solamente se le puede llevar medicina y alimentos. Ayúdenme a orar, por razones obvias no puedo repetir su nombre, pero ustedes saben que Dios sí sabe de quién estamos hablando y entonces Dios sabe, ustedes y yo no sabemos, pero podemos orar por esta persona. Bien, así que muchas gracias por ello. Habiendo dicho eso, quiero invitarles en la palabra del Señor. El tema que vamos a compartir hoy día tiene que ver con lo que se celebra hoy. La Iglesia Cristiana está celebrando Domingo de Ramos. Bien, tiene diferentes nombres probablemente. Ese es el que yo me acuerdo, de donde vengo, de mi tierra que me vio nacer en Chile. Y Domingo de Ramos, entonces es como le llamo hasta aquí, usted puede saber. Domingo de Ramos. Y eso viene de donde estaba en la palabra del Señor, que se encuentra en Mateo capítulo 21, versos 4 al 9. Es más largo, pero yo conseguí algunos pocos versos para poderlos compartir con ustedes. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, versos 4 al 9. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron lo que el Señor Jesús les mandó. Y trajeron un asna y el pollino, y le pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Señor, pedimos tu bendición para que nos hables por medio de tu palabra hoy. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén y amén. Aquí podemos ver el relato de lo que generalmente en la Biblia se llama la entrada triunfal. Y era una entrada triunfal porque en ese mismo tiempo el que dirigía la ciudad de Jerusalén entraba pomposamente en esos días, según lo que cree la historia, pero entraba exactamente al otro lado de la ciudad. Y en ese mismo tiempo el Señor Jesús decide entrar a Jerusalén mostrando su autoridad, su élite como Hijo de Dios, pero también su cuidado cariñoso para mostrar a las personas que Él vino a servir y no ser una autoridad. Él vino en su llegada apacible, Él vino en paz, montado en un asno. Un asno es y era un animal de servicio, un animal lento, un animal de bajas características que puedan ser como para ir a la guerra, como para tener mucha fuerza. No lo es un asno, pero era que podía hacer cosas básicas. Y el Señor Jesús mostró a la humanidad: yo vengo a servir, yo no vengo en son de guerra a matar y a destruir. Yo vengo como siervo, vengo en un asno. En otras palabras, vino diciendo: vengo a atender al débil, vengo a atender al subyugado, vengo a atender al pobre, porque lo único que reciben ellos desde que se despiertan hasta que se duermen es las noches, es un trabajo duro y malas noticias para ellos. Están subyugados, son débiles, están pobres. Suena muy familiar como en estos días, en nuestros países de Latinoamérica, y aquí mismo en los Estados Unidos. Hay mucha gente pobre, viven en las calles, duermen en las calles, no tienen un lugar, cuando podrían tener mucho. ¡Wow! ¿Cuánto puede perder una persona cuando pierde de vista lo que realmente tiene frente a sus ojos? Vivir en los Estados Unidos y no tener un lugar para vivir. A veces es difícil de comprender, especialmente a las personas como nosotros que hemos inmigrado para poder llegar a este lugar. Pero cuando uno pierde la vista de las situaciones, puede perder mucho en la vida. ¿Cómo será entonces perder de vista al Señor Jesucristo, que vino por ti y por mí y dijo:
yo te vengo a servir, yo te vengo a salvar, yo vengo a cortar tu yugo de vicios, de malos pensamientos. Yo vengo a cortar tu yugo de todo contacto que tengas con el enemigo. Yo vengo a encontrar libertad para ti. Y Él se hizo humilde y vino en paz en medio de nosotros. No en un caballo, porque el caballo, aún en estos tiempos, pero en el tiempo del Señor Jesús, era una señal de la élite, de las altas sociedades, porque tenían los recursos para tener un animal fuerte y que pudiera también tener potencia para salvarlos en algún momento difícil. También el caballo era usado por los del ejército. Ellos no iban a usar un asno para ir a la guerra, iban a usar un caballo porque es mucho más veloz, es mucho más fuerte para arrasar al enemigo, para atropellar a quien se le ponga por delante y para mostrar mucho poder. El Señor Jesús usó un asno para mostrar que Él no necesita un caballo para ser el Rey de Reyes, porque Él lo es simplemente. Y vino para mostrarnos, vengo para ayudarte. No mires a los recursos, no mires a los caballos, no mires la fortaleza, no mires lo que tienes, mírame a mí. Yo soy el que te puedo salvar, no lo que tienes alrededor. ¿Cuánto tiene de sentido en este tiempo la palabra de Dios en que estamos pasando por medio de esta pandemia, que es una epidemia por todo el mundo, ya se ha recorrido? No ha respetado fronteras, no ha respetado razas, ya se ve que no está respetando edades. ¿Cuánto más necesitamos mirar al Señor Jesucristo? Si usted le ha conocido a Él, ¿usted está caminando con el Señor Jesús? O más aún, más profunda la pregunta, si usted ha conocido al Señor Jesucristo, ¿ha rechazado sus caminos y no está caminando con Él? Si usted ya ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿ha pensado alguna vez en dejarlo porque sus caminos no son tan fáciles? Pues Él vino y dijo, vengo a servirte aún en este día. El Señor Jesús vino a declarar y decir, ha llegado el año de la buena voluntad de Jehová. Ha llegado el año de la buena voluntad de Dios. Eso vino a decir el Señor Jesús. He venido, está empezando lo que va a ser de mi final ministerio, de mi final tiempo para lo que tengo que hacer para salvarles a ustedes. Hoy empieza anunciando el año nuevo, el año de la buena voluntad de Jehová, un año completamente nuevo para la humanidad, con todo lo que es la buena voluntad de Jehová. A tal punto que Dios Padre Jehová se atrevió a dar a su Hijo para que muriera en una forma sustituta en la cruz del Calvario para salvarle a usted y para tomar el lugar que me pertenecía a mí y a usted, para ser castigados por el precio de nuestro pecado. Un siervo se hizo el Señor. ¿Quiénes le salieron a encontrar? Muy interesante, porque nos salió la nobleza, nos salieron aquellos grandes a recibirle. No se ve que hubo pompa y grandes fiestas de parte de los ricos o de los fuertes. No se dice que hubieron grandes eruditos o grandes personas allí presentes en ese lugar. Lo que lo salieron a encontrar fueron la gente del pueblo, la gente que salía a trabajar y que le daba vida a esa ciudad cada día, la gente que hacía su comida, la cual le había costado mucho sudor, la gente que no dormía en riquezas, la gente
que tenía a sus hijos enfermos y tal vez no les alcanzaba para encontrar los mejores medios de la salud en aquellos tiempos. Y necesitaban un Salvador. Ya habían escuchado del Señor Jesucristo. Él le había dado vista al ciego, había hecho hablar al mudo, Él le había dado manos a los mancos. Él incluso sacó a uno de la tumba que ya estaba muerto por 4 días. Su amigo Lázaro, que sus hermanas le fueron a decir. Y todo esto la gente ya lo conocía y estaban como diciendo, no lo vamos a dejar, lo vamos a seguir. Esta es mi esperanza, esta es mi salvación. No hay nadie más, Él es el único. Lo agarraron, lo atraparon, lo siguieron. Dijeron, esta es mi riqueza, no se me va a perder de vista. ¿Ya conoce usted al Señor Jesucristo? Y cuando lo conoció, ¿qué significó para usted? ¿Una molestia? ¿O significó, esta es la riqueza más grande que he encontrado? Él es mi Salvador, no lo dejaré, lo seguiré. Dejaré lo que tenga que dejar para seguirle a Él. ¿Es esa nuestra actitud hacia el Señor? La gente sencilla le salió a encontrar, porque para ellos vino, para usted y para mí, para la gente que va todos los días, trabaja duro, para la gente que no nos alcanza para todas las cosas, para la gente que tiene hijos en sus casas y eso los hace vulnerables. Mientras más hijos hay en una familia, más vulnerable es la familia, de acuerdo a lo que predica esta sociedad y este mundo. Pero la palabra de Dios dice que ellos son nuestra bendición. La gente lo salió a encontrar al Señor y dijeron, vamos a agarrar nuestros mantos. Se sacaban la ropa y la tiraban en la calle para que el Señor pasara en su burrito por allí y no tocara el piso, el polvo, la tierra del camino, como diciendo, este Salvador que tenemos no se merece tocar la tierra. Es lo que estábamos esperando. Él es nuestro Salvador. Extendían su ropa en el camino. Daban de lo que era suyo para que el Señor Jesús pasara limpiamente por allí como un rey. Otros dicen en su palabra, allí leíamos que dice que cortaban ramas de los árboles y las extendían, las movían en el aire y las extendían. Esa era una señal en esos tiempos. Lo hacían cuando llegaba la más alta autoridad. Si llegaba el rey o llegaba el gran gobernador, ellos salían a recibirle, como salieron a recibirle a Jehú, creo, a David. Cuando le recibían, era una señal de gozo. Era señal no de tristeza. Dios se ha acordado de nosotros, era su sentir. Era una señal de libertad. Por fin seremos libres. ¿Sabe cuánto luchan nuestros pueblos hoy en día por tener libertad? No solo por esa libertad así que es pasajera o de locos. Nuestra humanidad, los que viven en nuestros países donde hay más opresión todavía, sueñan con un mundo donde haya libertad para poder trabajar y tener salarios dignos, para poder tener dignidad de poder ir a una universidad, para poder tener libertad de expresión, para tener libertad y tener un buen seguro médico. Ellos lo estaban celebrando y dijeron, por fin nos llegó, este es el Hijo de David. Y gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David. Era una señal de victoria. Ya no hemos perdido esta guerra. Dios se ha acordado de nosotros. Hemos luchado tanto para llegar hasta aquí.
Por fin Dios se acordó de nosotros. Hosana al Hijo de David. ¿Y qué significaba la palabra Hosana? ¿Qué significa la palabra Hosana? Sino, salva hoy, sálvanos hoy, salve hoy. Estaban diciendo que nos salve hoy el Hijo de David, sálvanos hoy. Y movían sus ramas y ponían sus ropas en la tierra para que Él no se ensuciara, porque necesitaban un Salvador como nosotros necesitamos un Salvador hoy en día. La entrada triunfal del Señor Jesús, no como un rey, no como un gobernador, no como un general de ejército, como el Hijo de Dios en humildad ofreciéndonos salvación. Hosana, salva ahora. ¿No le dirás tú en este día también, Hosana, allí donde estás escuchando y viendo este video? ¿No le dirás hoy día también, Hosana, Señor, sálvame hoy? Sálvame hoy. ¿No será esa tu oración? Si es así, Dios te está hablando, hazla. Es tu oración. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ellos bendecían al Señor Jesús. Lo apreciaban con todo, con todas sus palabras. Pero cuando no estamos firmes en las cosas de Dios, podemos llegar a ver al Señor Jesús enfrente de nosotros. Podemos tenerlo enfrente de nosotros y saber que Él es el que ofrece paz, pero también salvación eterna, perdón de pecados. Porque 5 días después, no 7, no una semana completa, no 6 días, 5 días después, ellos gritaban. El mismo grupo, movido por religiosos y políticos de ese tiempo, le gritaban a Él, ¡crucifícale! 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 ¿Dónde estaban los que decían, Hosana? ¡Hosana! ¿Dónde estaban los que decían, Hosana? ¿Dónde estaban los que decían, sálvanos hoy? Ya se habían olvidado completamente de Él. Qué paradójico puede ser esto, de cómo nosotros actuamos los humanos. Por eso es que es tan maravilloso que la salvación de las personas no depende del humano, depende de Dios buscándonos a nosotros para salvarnos. Porque nuestras emociones, porque nuestras convicciones cambian drásticamente de un día para otro. Un día nos levantamos de la cama y decimos, soy el más grande luchador del mundo y échenme lo que quiera porque ganaré todas las batallas en este día. Y otros días nos levantamos, abrimos las cortinas y decimos, y las cerramos, decimos, no, este no va a ser un buen día, yo no puedo hacer nada en este día. Cambiamos tan fácilmente, pero gracias a Dios que la salvación viene de Jehová nuestro Salvador, porque el Señor Jesús, aquellos decían, crucifícale, crucifícale, vino a salvar al pecador, de los cuales yo soy uno de los primeros. Vino a ofrecer salvación a las personas. Por eso celebramos esto, celebramos la entrada triunfal, celebramos Domingo de Ramos, que es eso realmente lo que significa. El poder de Dios, el poder de su salvación, están en la persona del Señor Jesucristo. No están en el ramo. Gracias al ramo, porque es un símbolo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que debiéramos hacer con Él. Exaltar al Señor Jesucristo. Darle gracias por la salvación que Él nos da. Pero el poder está en la persona del Señor Jesucristo. No en el ramito. Él vino a salvar al pecador. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios.
La paga del pecado es muerte. Y aún más dice que hay que pagar el pecado. Yo he pecado mucho en mi vida. No sé usted qué quiere decir. Pero en realidad dice Dios en su palabra lo siguiente. En Nahum, en el Antiguo Testamento, dice, capítulo 1, dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Ese es el poder de Dios. Esa es la justicia de Dios. Dice, no tendrá por inocente al culpable. Si usted y yo hemos pecado, hemos sido culpables de nuestro pecado. No tendrá por inocente al culpable. Jehová es Dios celoso y vengador. Qué importante e interesante en este momento, ¿verdad? Que siempre hay que predicar que Dios es amor. Es una gran verdad. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y Él ejerce justicia sobre el pecado y quien lo tenga en sus vidas. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién se podrá sostener delante de la presencia de Dios a la hora del juicio por los pecados que hemos cometido? Allí es cuando el Señor Jesús se montó en ese pollino para empezar a caminar hacia la cruz del Calvario, para tomar mi lugar en la cruz del Calvario por mis pecados y por tus pecados. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, porque Jesús tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto, ¿verdad? Cuando fuimos castigados por la ira de Dios, Él tomó mi lugar, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Un regalo no es un premio. Yo he caminado por un largo tiempo en el Señor y nunca supe decir esto, hasta como hace un año atrás, y lo voy a repetir siempre. Un regalo no es un premio. Un premio tú te lo ganas. Un regalo es algo que te dan solamente por dártelo. Si no, se convierte en un premio. Dios no nos ha premiado por nuestros pecados por medio de la vida del Señor Jesucristo. Dios Padre en su misericordia regaló a su Hijo el Señor Jesucristo para que montara en un pollino y desde ya empezara a viajar en ese pequeño burrito hacia la cruz del Calvario. No necesitaba un caballo, se fue en un burrito y la gente lo aclamaba, la gente lo aclamaron. ¿Quién se enfrentará a Dios en el día del juicio si solo Él camina en el torbellino? No tendrá por inocente al culpable, marcha en la tempestad y es lleno de indignación contra el pecado, dice la Biblia.
cuando yo tenía que pagar por mis pecados, cuando yo tenía que merecer la muerte, porque la paga del pecado es muerte, cuando yo merecía la muerte por mis pecados, el Señor Jesús se puso de pie y dice: no, yo lo voy a sustituir a Él. Yo voy a ir a la cruz del Calvario. Yendo allí, dice que el Señor oró en un lugar, en Getsemaní creo se llama. Dice, cuando oraba: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice que caía sudor como grandes gotas, como de sangre. ¿Por qué escuchamos historias de misioneros que dicen: él lo llevaban hacia la muerte, ese misionero, y mientras iba hacia la muerte escribió un canto? Y escribió un canto que decía: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otro escribía otro himno, otro iba cantando himnos hacia la muerte. ¿Por qué se dice en la escritura del Señor Jesús que dijo: Señor, si quieres, pasa esta copa? Porque yo merecía la ira de Dios, como la acabo de describir aquí en su palabra. Yo merecía su ira, pero el Señor Jesús dijo: no, yo la voy a recibir. Es más, voy a recibir el del otro y el del otro, de todos los que me reciban como el Salvador de sus vidas. Todos los recibiré. Y el Señor Jesús, la ira que iba a caer sobre mí, la recibió sobre su persona. El Hijo de Dios, que nunca había estado separado de Dios, que su amor nunca había estado separado de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo por el perdón de mis pecados. Si usted entiende eso, Dios le está hablando y Dios está haciendo que usted reciba una revelación de la palabra de Dios. No rechace su llamado a caminar con Él, a estar con Él, a recibir al Señor Jesús como el Salvador de su vida, recibiendo todo lo que tiene que ver con su evangelio para salvarnos. En esta hora vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, porque por medio del Señor Jesucristo, a quien celebramos hoy en Domingo de Ramos, como señal de humildad, vino a salvarme de todos mis pecados. Ayúdame a reconocerlo. Ayúdame a servirle siempre. Ayúdame a caminar en sus caminos todos los días de mi vida. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo lo pido. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga. Creo que habrá otro video en el medio de esta semana, porque vamos a celebrar también el Viernes Santo por medio de un sermón antes del domingo de resurrección. Dios les bendiga, estén atentos.